Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién era Nerón. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Nerón Claudio César Augusto Germánico fue un emperador del Imperio Romano desde el 13 de octubre del año 54 hasta su muerte, y su reinado marcó el final de la dinastía Julio-Claudia. Nerón nació el 15 de diciembre del año 37, con el nombre de Lucio Domicio Enorbabo, en Antium, cerca de Roma. Era el único hijo de Cneo Domicio Enobarbo y Agripina la Menor, hermana del emperador Calígula. Cneo, su padre, sirvió como pretor y como miembro de la guardia personal de Calígula durante el viaje del futuro emperador a las provincias del Oriente, y según el historiador Suetonio, el padre de Nerón era un asesino y el emperador Tiberio le acusó de traición, adulterio e incesto. Solo la muerte del propio Tiberio hizo que se librase de los cargos que se le imputaron. Cneo murió de un edema en enero del año 40, cuando Nerón acababa de cumplir 2 años. Se dice que Nerón se parecía mucho físicamente a su padre y también tenía el cabello castaño rojizo, de donde procedía el sobrenombre familiar, Enobarbo, barba de color bronce. Su madre, Agripina, era bisnieta de César Augusto. El padre de Agripina, Germánico, era nieto de la esposa de Augusto, Livia, por un lado, y de Marco Antonio y Octavia, por otro. Germánico era además hijo adoptivo de Tiberio. Una serie de antiguos historiadores acusan a la madre de Nerón de asesinar a su propio marido, el emperador Claudio. Las posibilidades de que Nerón ascendiera al trono eran muy escasas, ya que su tío materno, Calígula, comenzó su reinado a la edad de 24 años, tiempo más que suficiente para tener o nombrar a sus propios herederos. Además, su madre había perdido el favor de Calígula y tras la muerte de su esposo en el año 39, estuvo en el exilio. Paradójicamente, antes de que Calígula empezara siquiera a mover la lenta maquinaria de los preparativos para su sucesión, fue asesinado junto a su esposa Milonia Cesonia y su hija Julia Drusila en el año 41. El asesinato de Calígula elevó al trono a Claudio, quien, una vez en el poder, permitió a Agripina regresar del destierro. En el año 49, Claudio se casó con Agripina, y para apoyarse políticamente en un heredero, este adoptaría al hijo de su cuarta esposa y sobrina, Nerón, que en el año 50 pasó a llamarse Claudio Nerón César Druso, y como era mayor que su hermanastro británico, se convirtió en heredero al trono. Nerón fue proclamado adulto a la edad de 14 años. Fue nombrado procónsul y entró por primera vez en el Senado. El joven Nerón realizaría sus primeras apariciones públicas junto a Claudio y apareció en las monedas emitidas durante el gobierno de su tío y padrastro como su sucesor, casándose además con su hermanastra Claudia Octavia. Cuando el emperador Claudio murió en el año 54, Nerón ascendió al trono como su inmediato sucesor, y aunque existen discrepancias sobre la muerte de Claudio, muchos de estos establecen a Agripina como la asesina, alegando que la madre de Nerón lo envenenó. Nerón se convertiría, por tanto, en emperador a los 16 años de edad. Siendo muy joven aún, estuvo fuertemente influenciado por su madre durante la primera etapa de su reinado, por su tutor Séneca y por el prefecto del pretorio, Sexto Afranio Burro. Los primeros años de su reinado se conocen como ejemplo de buena administración en los que los asuntos del imperio se trataron de manera efectiva y el Senado gozó de influencia y poder en los asuntos del Estado. No obstante, pronto se presentarían problemas debido a la competencia entre su madre y la de sus asesores, Séneca y Burro. Nerón, mientras, insatisfecho con su matrimonio con Octavia, inició un romance con Claudia Actea, una liberta. Cuando Agripina tuvo noticias de la infidelidad de su hijo, trató de intervenir a favor de Octavia y le exigió que despidiera a Actea, pero Nerón, apoyado por Séneca, se resistió a que su madre interviniera en su vida privada. Según Nerón, su hermanastro británico murió de un ataque epiléptico, pero todos los historiadores antiguos acusan a Nerón de envenenarle, ya que éste siempre lo consideró como una amenaza para su poder. La denigrada Agripina esperaba que con su apoyo, británico se convirtiera en heredero al trono por encima de Nerón. Sin embargo, el joven murió repentina y sospechosamente el 12 de febrero del año 55, el día anterior a su proclamación como adulto. Tras la muerte de Británico, Octavia y Nerón expulsaron a Agripina de la residencia imperial. Con el tiempo, Nerón se fue volviendo más poderoso,
librándose de sus asesores y eliminando a sus rivales al trono. En el año 55 depuso a Marco Antonio Palas, un aliado de Agripina, de su puesto en el tesoro. Palas, junto a Burro, fue acusado de conspirar para derrocarlo. A su vez, Séneca fue acusado de mantener relaciones con Agripina y de malversación de fondos. Sin embargo, todos ellos fueron absueltos. En el año 58, Nerón inició una relación amorosa con Popea Sabina, la esposa de su amigo y futuro emperador Marco Salvio Otón. Al parecer, no podía contraer matrimonio con Popea mientras su madre siguiera viva, ya que ésta se opondría, así que ordenó el asesinato de Agripina en el año 59. También en ese año se divorció de Octavia y la desterró, pero viendo las airadas protestas que esta acción había suscitado entre el pueblo romano, se vio obligado a llamarla del exilio. A pesar de esta aparente buena acción, Octavia sería ejecutada al poco de regresar a la capital. Durante el transcurso de su reinado, intentó a menudo complacer a las clases bajas debido a su obsesión por ser popular. Al comienzo de su mandato, en el año 54, se le conocía en Roma por derrochar a espuertas y por frecuentar prostíbulos y tabernas. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. En el año 55 comenzó a desempeñar un papel más activo como administrador. Fue cónsul en 4 ocasiones entre los años 55 y 60. Durante esta etapa, los historiadores hablan bastante bien de su administración, en contraste con los posteriores relatos. Nerón puso restricciones al importe de las fianzas y las multas y limitó los honorarios de los abogados. Hubo un debate en el Senado sobre si los antiguos dueños de los libertos tenían derecho a revocar su libertad si estos mostraban una mala conducta frente a ellos, en la que Nerón apoyó a los libertos, y cuando el Senado trató de aprobar una ley referente a su libertad, Nerón la vetó. Como amante de las artes y del placer, construyó una serie de gimnasios y teatros en los que se celebraban actuaciones al estilo griego. También hubo circos y se celebraron muchos combates de gladiadores. El emperador estableció los quinquenales Neronia, unos espléndidos juegos en los que se celebraban como novedad interpretaciones de poesía y teatro. Sin embargo, el teatro no era bien visto en Roma, ya que se consideraba inmoral y característico de las clases bajas, y se empezó además a cuestionar la carga que supondría para el erario la celebración de estos juegos. Las tensiones entre el Senado y Nerón se iniciaron a partir del año 62 y con el objetivo de consolidar su poder, Nerón ejecutaría varios de sus rivales entre los años 62 y 63. La consolidación de su poder incluía también usurpar progresivamente las prerrogativas del Senado. Cuando inició su reinado en el año 54, Nerón había prometido al Senado devolverle los poderes que ostentaba durante la época republicana. En el año 65, los senadores se quejaron de que Nerón no había cumplido su promesa, lo que motivó la conspiración de Pisón. En el año 63 se presentaron las primeras crisis económicas. La guerra contra Partia y la dificultad del transporte de grano amenazaron con aumentar su precio. Para hacer frente a las dificultades económicas, Nerón hizo una donación al tesoro y destinó una parte de su fortuna para pagar el grano. Posteriormente decidió firmar la paz con sus enemigos partos. Ya en el año 64, un nuevo desastre asoló el imperio, cuando la propia ciudad de Roma se vio envuelta en llamas. Durante la noche del 19 de julio de 64, se declaró un incendio que devastó gran parte de la ciudad. El fuego se inició en el sureste del Circo Máximo, donde se localizaban unos puestos que vendían productos inflamables. Las llamas, que se extendieron rápidamente, durarían 5 días, destruyéndose por completo 4 de los 14 distritos de la ciudad, y otros 7 quedaron muy dañados. Tras la catástrofe, Nerón abrió las puertas de su palacio a las personas que habían perdido su hogar y creó un fondo para pagar alimentos que serían entregados entre los supervivientes. A raíz del incendio, Nerón desarrolló un nuevo plan urbanístico, dentro del cual proyectó la construcción de un nuevo palacio conocido como la Domus Aurea, en unos terrenos que el fuego había despejado. Al destinar Nerón todo el dinero posible a la reconstrucción de la ciudad y la necesidad de conseguir fondos necesarios para la construcción del suntuoso complejo, tuvo que incrementar fuertemente los impuestos a los ricos ciudadanos de las provincias. Se dice que tras el gran incendio, la población buscó un chivo expiatorio para desatar su ira y empezaron a circular rumores de que Nerón era el responsable. Culpable o no, para alejar de sí las culpas, Nerón acusó a los cristianos y ordenó que a algunos se los arrojara a los perros,
mientras que otros fueron quemados vivos y crucificados. Esta es la que en la historiografía cristiana se considera la primera persecución romana, en la que, entre otros, morirían los apóstoles Pedro y Pablo. En comparación con sus sucesores, Roma se mantuvo relativamente pacífica bajo el reinado de Nerón. La guerra contra Partia fue la única gran guerra acaecida durante su gobierno, y a su término se le elogió por ser una victoria tanto política como militar. Sin embargo, y al igual que muchos emperadores, Nerón tuvo que enfrentarse a una serie de rebeliones internas y luchas por el poder durante su reinado. En el año 65 cayó Calpurnio Pisón, un senador romano. Organizó una conspiración para derrocar a Nerón. Con la ayuda de Subrio Flavio, un tribuno pretoriano, y Sulpicio Asper, un centurión, y con la intención de liberar al Estado del trágico gobierno de Nerón, restaurando la República. El liberto Milico descubriría el complot e informó al secretario del emperador. A consecuencia de esto, la conspiración fracasó y sus componentes fueron ejecutados, incluyendo Marco Anneo Lucano, poeta y amigo del emperador. Séneca se suicidaría tras reconocer haber hablado del complot con los conspiradores. En el año 66 estallaría una revuelta en Judea derivada de la creciente tensión religiosa entre griegos y judíos. En el año 67, Nerón envió a quien años más tarde sería el emperador Vespasiano a sofocar la rebelión, cosa que hizo satisfactoriamente en el año 70, 2 años después de la muerte del propio Nerón. Durante el conflicto, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, destrozaron su templo, masacraron a la población y a los supervivientes los vendieron en los mercados de esclavos por todo el imperio, marcando el inicio de la diáspora o dispersión de los judíos como pueblo errante y sin patria. Nerón era aficionado a la conducción de carros, al arpa y a la poesía. El emperador compuso canciones que se interpretaban por todo el imperio, aunque en un principio solo las tocaba en audiencias privadas. En el año 64, Nerón empezó a cantar en público en la ciudad de Neápolis, buscando con ello aumentar su popularidad. Cantaría también en el Quinquenal Neronia en el año 65. También participaría en los Juegos Olímpicos del año 66-67, a fin de mejorar las relaciones con Grecia y mostrar el dominio romano al pueblo helénico y al orbe en general. Como competidor, Nerón condujo un carro de 10 caballos y casi muere al sufrir una caída. Igualmente, participó como actor y cantante, y a pesar de no ser el mejor de los participantes, ganó todas las coronas y las llevó a Roma, donde las expuso en un desfile. Las victorias de Nerón se atribuyen, sin duda, a su condición de emperador y al soborno de los jueces. Nerón había recuperado el control militar del imperio, pero esto sería utilizado en su contra por sus enemigos en Roma. En junio del año 68, el Senado votó que Galba fuera proclamado como emperador y declaró enemigo público a Nerón, utilizando para ello a la Guardia Pretoriana, que había sido sobornada, y a su prefecto Ninfidio Sabino, que ambicionaba convertirse en emperador. Fue entonces cuando Nerón huyó de Roma a través de la Vía Salaria. Sin embargo, a pesar de haber huido, Nerón se preparó para suicidarse con ayuda de su secretario Epafrodito, quien lo apuñalaría cuando un soldado romano se aproximaba hacia ellos. Los historiadores modernos defienden la teoría de que mientras el Senado y la clase alta recibieron con regocijo la noticia, el pueblo ya no fue fiel hasta el final. La clase baja, los esclavos y los asiduos del teatro, que habían sido beneficiarios de los excesos del emperador, recibieron la noticia con gran rechazo. De esta manera, tanto el posterior emperador Otón como Vitelio apelaron a su nostalgia para consolidar su posición en el poder. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.